Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo con Greta Wins. Es el turno de este cubretazas pensando en una calabacita de Halloween. Y digo que es el turno para este cubretazas puesto que ya tenemos diseño de Frankenstein y de Jack Skellington. Espero y se anime a realizarlos todos. Y si es así, pues nada, veamos para comenzar los materiales que necesitamos para este de calabaza. Para realizar este cubretaza pensando en esta calabacilla, pues vamos a utilizar poquitísimos materiales. Yo estoy utilizando la hilaza Sinfonía, pero que sepa que usted puede utilizar el hilo que guste. Eso sí, recuerde que puede adquirir materiales con nosotros en nuestra web gretawins.com. Esta hilaza es 100% algodón mercerizado. Mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Con esas características, pues usted puede utilizar una hilaza similar. Porque si utilizara otra más gruesa o más fina, pues la funda sí va a necesitar cambiar un poco el patrón, pero eso es algo que le voy a explicar en el tutorial. Vamos a estar utilizando una hilaza de color verde, que en específico es pistache, así es su nombre en la marca Sinfonía. Un naranja, es calabaza, y color Oxford es un gris bastante oscuro que no llega a ser negro, pero también podría utilizar negro. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros, vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, algo de alfileres y también voy a estar utilizando ojitos de seguridad, uno de 10 milímetros y otro de 6 milímetros, pero esto es opcional. O bien puede utilizar el mismo tamaño o incluso puede bordarlos. Es que además también podría utilizar fieltro para estos detalles y hacer un diseñito diferente en lo que son los detallitos del rostro y la boca. No le voy a colocar la seguridad completa, sino que lo vamos a estar quemando, o sea que también vamos a necesitar algo con que prender una mechita para derretir esos ojitos por detrás. Es todo el material que ocuparemos, así que espero y si se haya animado a confeccionarlo, y si es así, pues comencemos. Este cubretaza lo iniciaremos utilizando hilo color calabaza o el naranja que usted prefiera. Vamos a iniciar la primera ronda con un nudito corredizo y seguido 40 cadenas. Si usted no sabe cómo realizar un nudo corredizo, pues le invito a un tutorial que tenemos el link compartido en este vídeo en la descripción, donde le explicamos mejor pasito a pasito cómo realizarlo. Ya si sabe cómo y tiene listo el nudo corredizo y las 40 cadenas, pues vamos a continuar con un punto deslizado justo en la primera cadena, manteniendo las cadenas lo más derechito posible. Un puntito deslizado. Luego una cadena que será solo de subida y seguido vamos a realizar 18 puntos bajos tomando solamente estas hebritas traseras que se forman por detrás de cada cadena. Un punto bajo, tomando esa hebrita de atrás, 2, y presta atención cómo estoy realizando el punto bajo en forma de V, y es que resulta pues un poco más suave el acabado del punto bajo en forma de V y se me hace mucho más bonito para este proyecto en lo que es la funda. Si usted desea realizar el punto bajo en forma de cruz, pues también puede hacerlo. Así voy a continuar realizando puntos bajos hasta tener un total de 18. Y hasta aquí la ronda número 1. Luego de 18 puntos bajos, pues nos van a quedar estas cadenas que son las que van a abrazar el asa de la taza. Ahora desde la ronda 2 y hasta la 58 vamos a estar iniciando con una cadena, giramos el tejido en esta posición y seguido 18 puntos bajos tomando solamente hebritas traseras. Esta es la cadena de subida, pues el siguiente es el primer punto que tenemos. Tomando solamente hebrita trasera, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda 18 en total. Y en la ronda 3, una cadena, gira el tejido, 18 puntos bajos tomando hebras traseras y así las siguientes rondas. Ahora preste atención. Si su jarrita o su taza es un poquito más bajita o un poquito más ancha, pues tenga en cuenta realizar aquí más o menos puntos. También tenga en cuenta el ancho, ¿verdad?, que va a abrazar el asa para las cadenas.
Y las rondas, pues de más o menos rondas. Ese es el modo de modificar este patrón. Incluso si lo estás realizando con un hilo más grueso o más fino, pues también va a necesitar modificarlo. ¿Por qué? Porque pues porque este le queda exacto a su medida. Vea, estas cadenas abrazan el asa de la taza. Estos puntos dan el ancho ideal, ¿verdad? No la cubre demasiado ni poquito. Y las rondas, pues es ¿verdad? El ancho. Qué tan ancha es su tacita. Eso también lo puede modificar muy fácilmente dando más o menos rondas. Entonces, en mi caso con 58 rondas le queda perfecto. Así que voy a continuar realizando rondas hasta acabarlas. Ya he terminado mis 58 rondas. Este es el resultado. Y una vez ya tenga el ancho deseado, ¿verdad? Pues para cerrar, vamos a realizar la otra cita del otro extremo y para ello 22 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener 22 o las que usted necesite que abrace bien el asa. Y ya listas las 22 cadenas, pues vamos a realizar un puntito deslizado justo en el primer punto bajo de la última ronda que realizó. Un puntito deslizado. Y vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla un poquito más y además también para esconderla. Y ya luego continuamos con todos los detalles. Y ya que hayamos asegurado y escondido la hebrita, pues vamos a dejarlo a un ladito, pues comenzaremos a realizar lo que es el tallo. Para este tallito estaremos utilizando hilo color pistache. Y vamos a iniciar con un anillito mágico. Y dentro 6 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Coloque marcador si lo considera necesario, pues desde la ronda número 2 y hasta las 6 vamos a estar realizando 6 puntos bajos en cada ronda. Trabajando en espiral, un punto bajo, 2, 3 y usted va a ir acomodando el tejido. 4, 5 y 6. Y así continuaremos en las siguientes rondas hasta la número 6. Terminada la ronda número 6, así nos quedó el tallito. A esto yo no le voy a colocar relleno, tan solo la hebrita del inicio la he introducido hacia adentro. Ahora, luego de esto, 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener un total de 21 cadenas. Ya listas las 21 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda 20 aumentos. 1 y 2 en esta de aquí, tomando esta hebrita trasera tradicional, el primer aumento. 1, 2, no importa si es en V o en cruz. Otro aumento. Y así continuaremos aumentando hasta completar un total de 20 aumentos, o sea, todas las cadenas. Luego de los 20 aumentos, si le ha quedado así como a mí, pues nada, ayúdele que él se acomoda y toma bien las vueltitas y queda bien enroscadito, ¿ok? O como guste, pero sí que lo puede acomodar. Entonces, hecho esto, nada, vamos a cortar esta hebra, dejando hebra suficiente para luego hacer la unión con la funda. Vamos a extraer. Vamos a cerrarle un poquito, pero quiero que quede más plano que redondito. Así que aquí estamos, ¿verdad? Vamos a dar puntaditas de un ladito con el otro, buscando que nos quede más planito. Porque recuerden que esto lo vamos a coser a la calabaza. Perdón, al cubretazas. Bueno, pues es una calabaza. Entonces, nada, ahí ya está cerradito. Vean, así se verá. Y hasta aquí este detalle, vamos con más detalles. Lo siguiente que haremos será ya coser ese tallito. Vamos a doblar nuestra pieza y determinar cuál será el centro. También puede contar las rondas, ¿verdad? Pero yo así lo voy a hacer. Determinamos cuál será nuestro centro, lo marcamos
Y hecho esto, pues vamos a coser este tallito justo ahí encima, lo más centradito posible. Con una agujita lanera, pues voy a colocarlo un poquito más abajo, ya que quiero fijarlo y que no me queden costuras por el otro lado. Así que vamos a dar puntaditas hasta que nos quede bien seguro este tallito, ¿verdad? A lo que es el cubretazas. De tantas puntadas como considere necesario, incluso aquí detrás ya les muestro para que se quede levantadito y no se nos vaya a caer el tallito. Si quiere colocarlo más abajo, claro que sí puede hacerlo, pero así yo creo que es suficiente, ya que como no le hemos colocado relleno ni peso alguno, él no tiene por qué caer. Puntada en la funda y puntada en el tallo. Listo, así nos habrá quedado el tallito. Y lo siguiente será colocar los ojos. Estos ojitos yo los voy a estar colocando uno grande, o sea, uno de 10 milímetros y uno de solamente 6. Esto es opcional, usted puede colocar los ojitos que guste. Este es el centro y puede dejarle la separación que guste. Yo no quiero dejarle demasiada, ¿ok? Así que voy allá, veamos cómo queda. Eso me encanta, siento que se ve tierno, así que no le voy a colocar la seguridad que trae originalmente el ojito, sin embargo vamos a estar asegurándolo, claro que sí, con una mechita. Vamos a prenderle fuego con muchísimo cuidado, porfa, no se me vaya a quemar. Deja que se derrita un poco que se derrita sin que llegue al tejido, claro está. Y ya que haya derretido un poco, pues aplastamos. Aplastamos muy bien y ahí hasta que enfríe. Ya que enfríe, él se separa y queda seguro. Si aún así usted considera necesario colocarle más seguridad, pues claro que sí, puede hacerlo. Lo mismo haré con este otro. Dejo que derrita. Ya es suficiente y aplastamos. Hay ojitos que ese trocito es un poco más largo que otro, pues mientras más largo, mayor seguridad quedará una vez que lo quememos, ¿verdad? Y aplastemos. Vea, qué diferente este a este. Pero aún así, no creo que se vaya a salir de aquí. Además, es un cubretazas, ¿ok? Así que hecho esto, retiramos el alfiler. Así nos va quedando y solamente nos falta una boquita. Vamos a hacerla utilizando agujita lanera. Para la boquita con agujita lanera y una hebrita de la hilaza color Oxford o negro como usted guste, pues haremos lo siguiente. Ya yo he realizado un nudito en un extremo y vamos a comenzar. Justo debajo del ojito, pero un poquito más acá, ahí estaré insertando la agujita lanera sin dejar que pase el nudo. Y esta boquita la haremos en zigzag, puntaditas al azar, ¿verdad? Hasta darle formita, curvita. Finalmente va a ser curva, pero hay puntaditas al azar. Vea, ir formando esos zigzag. Preste atención a cómo yo lo hago, aunque en realidad puede hacerlo como usted guste, ¿verdad? Pero básicamente dándole esa formita como triangulitos. No ha de ser nada parejo, la verdad, es al azar. Pero siempre dándole una formita, finalmente va a quedar como por aquí arribita.
Esta boquita usted también la puede realizar con fieltro si así lo prefiere y darle la formita real que tienen las calabazas de Halloween, pero pues yo he querido hacer algo sencillo, algo simple y la verdad me va encantando y se ve súper tierna. Ok, bueno, pues me gusta un montón, así que sin duda alguna así la vamos a realizar nosotros. Definitivamente esto me encanta, siento que se ve a su vez tierna. Así que aquí detrás nada más voy a asegurar. Y ya que esté seguro, pues voy a esconder un poquito la hebra. Aquí por detrás así se verá, pero no se preocupe, ¿verdad? Esto va a quedar hacia adentro, pegadito a nuestra taza. Así se verá por detrás y así nos ha quedado finalmente esta calabacita, ¿verdad? Este cubretazas de calabaza y vamos a ubicarlo, ¿verdad? Colocárselo a nuestra tacita. Abrazamos la tacita. Es bien práctica, bien fácil de colocar. Vea, así nos ha quedado. Esto me encanta. Oiga, y que sepa que esta calabacita que han visto en el tutorial, pues esta calabacita la utilizamos como alfiletero en muchísimos de nuestros vídeos. Es súper práctica, se la recomiendo un montón. Es un vídeo que ya tenemos listo en este canal. Y los alfileres se cuelan súper bien ya que no es un tejido muy ajustado. Está realizada con medios puntos altos. Una técnica súper facilita. Así que chequen en la descripción de este vídeo que les estaré compartiendo el enlace. Y espero y nuestros cubretazas pensados en Halloween hayan sido de su agrado y si ha sido así pues déjenme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, si también desea realizar cubretazas pensando en Navidad, tenemos este diseñito ya listo en el canal y en la descripción también se los estaré compartiendo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.